Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. ¿Piensas estar en ese lugar todo el día? Una voz que hizo que abriera los ojos, ojos que se sintieron pesados con el mero hecho de abrirse, el dolor de cabeza, fatiga y cansancio golpeó la cabeza de quien abrió los ojos al momento de retomar conciencia. Mareo, no hubo nada más que vueltas dando por todos lados ante el intento sin sentido de resistirse. No pasó mucho antes que el mareo evolucionara en náuseas y terminase en vómito. La mujer no pudo evitarlo, al momento en que abrió los ojos de vuelta luego de su situación anterior se dio cuenta que estaba en el baño, su cabello sujetado por el hombre quien la ayudó para que pudiera descargar lo que había consumido sin que hubiera problemas mayores. No puedes hablar, lo entiendo. Me recuerda cuando apenas parecía que podías formular oraciones coherentes. No hubo respuesta de la mujer de pelo rosa quien estaba jadeando luego de terminar de expulsar lo que estaba en su estómago. Terminaste, no soy el mejor en recuperación, pero el control para cosas simples como estas es algo que puedo hacer. Un brillo llegó desde la espalda de Atalanta. Berserker se dio cuenta de las líneas azules que recorrieron su cuerpo por un breve instante antes que una luz leve azul brillase y su estado mejorase. Fue ahí que su conciencia volvió y pudo ver al frente, pudo ver a Emilia quien estaba ayudándola a que se recompusiera. Berserker no estaba feliz con ese hecho, no fue como hace años. Si fuese el caso incluso en ese estado sin posibilidad de raciocinio hubiera empujado la mano de Emilia para que no la siguiera tocando. Ahora no hubo movimientos, no por el odio o algo significativo. Había dejado de odiar a Emilia hace muchos años. Ahora hubo vergüenza de presentarse en tal estado, la conciencia volvía y las responsabilidades a las cuales Atalanta estaba adherida solo regresaban a su mente, señales que todo lo que había hecho hasta ahora no fue lo correcto hicieron que la mujer soltara un leve quejido. Está bien, recupérate, una vez que te encuentres bien saldremos, hay tiempo de sobra. En el pasado Atalanta no hubiera pensado en lo absoluto en beber, mucho menos en estar ligada o atada por algo. Pero ahora podía ver por qué algo como eso fue un alivio para algunos. El volver en sí y con su conciencia regresando hizo que la paz mental que sentía cuando bebía se fuese. Internamente Atalanta sabía que no era una paz correcta o algo similar a la que buscó, no era algo real. Fue solo una pausa a su propia mente que la atormentó por todo lo que había hecho. Como Emilia podía seguir siendo amable con ella, Atalanta podía decirlo, si su otra yo estuviera ahí y Emilia en la posición en la que se encontraba ella en aquel momento, entonces la mujer de pelo verde estaría riéndose y celebrando del estado del hombre, pero Emilia no hizo ninguna cara, no comentó algo o se burló, no hubo nada más que un intento de ayudarla. La posibilidad de que ella hubiera reaccionado de mala forma era un hecho, Emilia lo sabía, la propia Atalanta lo sabía, e incluso así. En vez de quejarse o molestarla, no hubo palabras o acciones, solo una mano extendida para que ella pudiera tomarla. No fue culpa del hombre que ella tomara aquella mano con tantas dudas. Fue la resolución de Atalanta y acciones las que hicieron que no pudiera ver de igual manera el pasado y el presente. No deberías estar aquí. En las cartas mencionaste que me ayudarías. Cambié de opinión. No puedes simplemente dejarme en la calle. No estoy loco, me mentiste, si esa mujer se entera, no será tu cuello el que salga volando, probablemente ella solo mencione palabras tontas que estabas en lo incorrecto, aquello conforme me golpea hasta que pierda la conciencia. No creíste que podría haber consecuencias mayores, ¿verdad? Ella. Blake, tengo una deuda que pagar, lo sé, pero ella no está en la lista de personas que quieras hacer enojar. Una mujer como ella no debería tener tanto peso en las decisiones de nosotros. ¿Nosotros? El hombre que escuchó la línea de la joven de pelo negro frente a él no pudo evitar hacer nada más que soltar un suspiro. Escucha lo que dices por un instante, según esa mujer no existe algo como un niño malo, solo uno el cual le ha faltado cariño, no conoce la verdad malicia detrás de una mente consciente a pesar de la edad de la inconsciencia, incluso así, esa declaración tuya hará que chasquee la lengua. Sigues mencionando demasiado a una persona a la cual no se ha sabido de sus actividades por casi una década. No necesitamos saber nada, incluso si ella no se mueve, las personas que están tras de ella son las que no deberías hacer enojar. ¿Incluso con todas tus conexiones? Déjala, pueden llamarla juguete o denigrarla como deseen, pero ruega que ese sujeto no se entere. Siempre ha sido lo mismo,
incluso en nuestra tierra, siempre hablan de ese sujeto, pero no entiendo, los colmillos se extendieron por mucho más territorio que la pequeña ciudad a la cual esa persona está anclada. ¿Por qué a día de hoy siguen dejando pasar todo lo hace? Creí que deseabas un nuevo comienzo y solo hablas del pasado. Escucha Blake, el hombre se rascó la nuca con cansancio tras la situación presentada, solo ve y habla con ella, los menores son su cargo, no hay discusión. Si no quiero terminar medio muerto por ser golpeado por ella será mejor que vayas. No fue lo que acordamos. Y tampoco puedo decir lo mismo de ti, mentiste, me mentiste en tu intento de escape, te metiste en algo más antes de llegar, esa mujer se enteró de todo por eso. ¿Cómo? La red de información de ese sujeto. Siempre esa persona, Blake apretó los puños y golpeó la mesa que separaba a Tucson y ella, ¿acaso no hay peores criminales? Cualquiera que investigue puede saber de las hazañas de ambas hermanas. Aún así, ellas no fueron las líderes de equipo, solo ve y habla con ella, si da el visto bueno entonces te ayudaré, tienes todo lo necesario para el ingreso, ¿no? La pregunta del hombre sonó cansada, incluso si salen las cosas correctamente tendrás acceso a quedar en el orfanato de Atalanta. Lo siento Blake, no se trata de solo mi cuello, si ella se entera pasará a querer ayudarte y corregirte, eso te hará perder años. Olvídalo. Solo vete, dime si obtienes una buena respuesta. Es increíble cómo alguien como tú no puede hacer nada para pasar por delante de ella. Incluso si no destaca en inteligencia, dudo que existe un cazador, no creo que exista otra persona que pueda hacerle frente a ella en este continente, más allá de su hermana. No hay nadie que pueda decir que tiene una oportunidad. ¿No la sobreestimas demasiado? No, incluso si llegase el mismo Ospin para detenerla, no hay garantías. Solo están ciegos por el miedo. No eres inocente, sabes de lo que es capaz los de más arriba conforme están más abajo, podrías engañarla, ¿y luego qué? Tucson parecía cansado. Escucha, sé que estás molestas, pero no es motivo para que tu juicio se nuble, ella es a quien deben ir los menores, es una regla de comunión que existe aquí. ¿No se supone que ella es una buena persona para estar metida en donde están los de abajo? Son de vacuo, la respuesta de Tucson parecía suficiente para él para entender el comportamiento de Atalanta, la moral o juicio no existe en vacuo, la ley del más fuerte es la realidad constante, quienes no logran pasar no pueden ir más allá, vacuo es distinto al resto de reinos, no deberías pensar con lógica las acciones de cualquiera que provenga de ahí. Lo que sea. Irás, ¿no es así? Pasaré a ver una respuesta, huiré si se vuelve molesto, deja tu ventana abierta, al menos creo que esa parte del trato sería adecuada. Lo que sea, solo sé tú quien hable con ella. El tiempo perdido era algo que no podría recuperar, al igual que el tiempo que ya había pasado y la memoria que se había registrado como el evento y la verdad que se tomaba de aquel hecho en aquel momento. Alter nunca deseó que todo por lo que había luchado pasara a ser la distorsión en la que estaba en aquel momento, no deseó que nada de lo que hubiera llegado en aquel tiempo se presentara como lo era ahora. No es que no quisiera mostrarse al lado de los demás o en la lucha que alguna vez pensó como idea, pero ahora no parecía tan posible o correcta como lo fue alguna vez. ¿Qué era lo correcto? Ya no podía decir que su visión era la favorable o que podría llegar a tomar como si fuese un mero hecho que debía darse, ya no se trató de si su visión era la correcta o la incorrecta, tampoco de cómo el mundo se movía para ella, no se acomodó en lo absoluto. Alter se dio cuenta eventualmente que no era nada más que un retazo y aquella luna en el cielo, probablemente menos que eso, una mota de polo volando sin valor alguno. No era nada. Una mota de polvo de valor que incluso reconoció que era menos que lo cualquiera cosa, algo que era menos que incluso el hombre el cual había odiado por tanto tiempo sin tener una idea real de lo que éste había soportado. La forma en la que había abusado por tanto tiempo del simple reflejo que daba aquel fragmento. Hacía mucho tiempo que todo había cambiado, el papel de cada uno visto de otra forma con un resultado que ya no podría tratarse igual. El tiempo pasó, todo lo que alguna vez fue el resultado de un objetivo noble no fue nada más que una mera señal distorsionada del deseo imposible que antes parecía tan tangible. ¿Planeas asistir a la reunión que se dará en la capital en estas condiciones? La pregunta a Atalanta fue por el hecho que ella ahora solo vestía una bata de baño larga de color negro, el cabello suelto y las orejas algo caídas debido a la humedad que se quedó tras el baño que había tomado.
puedo ir cuando me sienta mejor. Y forzar tu cuerpo, si no entrenarás, entonces olvídate de tener el mismo nivel que antes, no tienes ninguna bendición, tu cuerpo ya no presente el mismo manejo que antes, no soporta la cantidad de fuerza o impulso que entregas. Emilia señaló como parte del tobillo de Alter estaba ennegrecido como si fuese un moretón, lo mismo se aplicó a la parte de la muñeca de la mujer de pelo rosa pálido. Puedo hacerme perder días para recuperarte porque aún no aprendes a controlarte, tu actuar impulsivo nos ha costado siempre demasiado, si quieres hacer algo de pretender cambiar entonces deja de darme más problemas. No es como tu yo de antes. Emilia se quedó en silencio viendo a Alter cabizbaja, no hubo un grito o una contradicción contra él, no hubo nada, solo una mirada vacía en un intento de burlar algo, pero no fue él el objetivo del intento de salida. Como están tus pies y tu mano izquierda, sé que no lograste bajar la intensidad de tu fuerza esa vez. Fue una invasión de Dromedon, una grande, esas invasiones podrían borrar una ciudad, un asentamiento en cuestión de horas, lo sé, lo he vivido al igual que ustedes. Yo solo quería encargarme rápido. Alter, quien estaba sentada en uno de los sillones de la oficina de Emilia, vio como el hombre extendió la mano para ver la mano derecha de la mujer. Fue una reacción por instinto. Un manotazo hacia la mano la de Emilia, quien iba a ver cómo estaba la mano de Alter, pero fue solo un intento debido a que ahora la que parecía tener peor condición fue la de Emilia. Silencio. Emilia se quedó quieto viendo su mano, el refuerzo se activó al instante, evitó un daño mayor, siempre había sido así, la mujer ahora estaba hiperventilada y en el otro extremo de la habitación. Si alguien más te viera ahora, pensaría que traté de sobrepasarme contigo. Lo siento. Un susurro inaudible, casi para cualquiera. Emilia miró por sobre el hombro a la mujer, quien estaba respirando. Alter miró a Emilia. Usualmente si lo hubiera insultado el hombre no se hubiera mostrado alterado, pero ante un lo siento dio otra cara. Lo último que deseo escuchar de una de ustedes es un lo siento, no tienen nada que disculparse, todo lo han hecho fue por lo correcto, ¿no es así? No fue una burla, no hubo un tono que indicara que hablara de forma despectiva, pero fue tan neutro que Alter no supo que estaba escuchando. ¿Quieres disculparte? Es algo innecesario, estamos haciendo esto por un bien mayor después de todo. No hubo malicia. Aquello fue lo peor para Atalanta, el saber que no había malicia real tras las palabras dadas por Emilia fue lo ocasionó que su mente siguiera en la deriva. Le hubiera gustado nunca haber tomado conciencia de sus acciones, vivir la fantasía la cual estaba más que en gusto su otro yo. Un pensamiento recurrente, pero no fue algo que podría evitar, no cuando se trataba de aquel hombre y la forma en la que se relacionaba con ella, ya no había vuelta atrás. Cualquier muestra de arrepentimiento ya no era necesaria y Emilia se lo hacía recordar constantemente. Quizá no hubo una expresión real o malicia genuina, pero no eliminó que hubiera aquella muestra de descontento con su posición actual. Un hombre al cual se le había dado la oportunidad de rehacer su vida, pero por los deseos de una misma persona dividida en dos terminó en una situación similar a la que alguna vez había estado. Así fue como lo interpretó Alter, ya no pensó en aquel niño con ojos muertos como una excusa de humano, incluso a esa edad significó que ya había sido abandonado por cualquier luz, por cualquier muestra de ayuda de alguien más, un niño al cual no se le tendió la mano por mucho que rogó. ¿No era más fácil llamar a Emilia como alguien que fue construido? Alter al menos podía decir que esa era la forma más fácil de entender cómo era aquel hombre. ¿Cuál fue el punto que hizo que recuperase su forma de ser en este mundo? Los tres rondaban casi la misma edad, Emilia era un par de años mayor y hasta donde sabía fue a que despertó antes que ellas. Mas eso no parecía ser todo, Alter comenzó a cuestionarse ciertas acciones de Emilia, ciertas actitudes pasadas y las actuales, la indulgencia del joven era mayor, como si hubiera tenido todos los recuerdos. Aquello fue un comentario recurrente de Atalanta hacia Berserker. Que parecía que Emilia no había despertado del todo, quizá esa fue la razón por la que no sintió la misma empatía a pesar de que era un niño más. Un muñeco sin propósito, una voz interna que le dijo qué hacer y en qué momento hacer para terminar por consumir al joven inocente. Emilia no dio ninguna respuesta, pero no importó, al menos en el pasado, no lo hizo. Alter estaba sentada en una silla acolchonada mientras que se veía al espejo, su aspecto no era el mejor. Emilia había estado cuidando de ella lo máximo posible para que su apariencia fuese lo arreglada, así fue desde un principio, ella despertaba y era Emilia quien se encargó de arreglarla una vez que iban en público.
Tu cabello ha estado bastante maltratado en estos días. No tuve tiempo, la tormenta de arena que llegaba fue algo que estaba por borrar a un asentamiento. También debes cuidar tu cuerpo. Esa noche fue un desliz. Un desliz que te hará cojear por unas semanas. Deberías recordar que tu fuerza sigue siendo la misma a costa de que ahora eres humana. Forzar tu cuerpo al límite antes no podría presentarse como algo en contra, pero ahora deberías aprender a controlar tus emociones a la hora de utilizar tu fuerza. ¿Qué diferencia hay entre un fauno y un humano? Alter alzó la cabeza y la movió para ver a Emilia en el rostro. La duda no era nueva, pero siempre ignoró algo como eso a pos de algo más. Fue la primera vez que Alter mostró interés real en algo como eso. No existe algo así como una diferencia real. ¿Entonces crees que son diferentes? Biológicamente cualquiera podría decir eso. Es común escuchar a los faunos de la zona estar agradecidos de sus sentidos mejorados. Es algo de esperar, quienes no nacen con los sentidos adecuados perecen antes de llegar a la adolescencia. Ese maldito sistema. Es algo que se ha derribado con la atención de ustedes. Los niños van para el orfanato, no es lo que deseaban. La tasa de muerte infantil en la zona disminuyó con creces desde que comenzaron a operar. ¿Ahora qué? No te estás incluyendo. ¿Acaso deseaban incluirme en un principio? Emilia seguía peinando el cabello de Alter, hablaba como si todo lo que pasara no fuese nada. Las rescaté, las saqué de las minas, les di todo, participé en su estadía para ser cazadoras y que obtengan la licencia, pero cuando por fin parecía que no me necesitaban, 2 años después llamaron pidiendo que me encargue de la ciudad. Eso fue algo que no medimos en su momento, ahora sé qué. Sabes que todo lo que lograron fue porque intervine, en vez de darme las gracias una sola vez, me siguieron pidiendo, exigiendo hasta que llegamos aquí, tomé una ciudad que ni siquiera deseaba, me limitaron en acción a un radio debido a un contrato y aún después de todo, me exigen resolver todo lo que pueda pasar. Alter bajó la cabeza a pesar de que su cabello podría arruinarse mientras era peinado. Fuimos bastante crueles, ¿no es así? Nunca debí sacarlas de la mina aquella vez. Emilia con cuidado terminó de peinar y acomodar el cabello de Alter, puso ambas manos sobre los hombros de la mujer y en ese momento hizo que mirara al frente, cuando ambos se miraron a través del espejo. Tenía todo en esta vida para iniciar de cero. ¿Es lo que te hubiera gustado como deseo del Grial? No tengo algo como un deseo para el Grial. ¿Entonces? Al menos en esta vida esperaba no tener que matar a nadie. El viaje se dio en silencio, no hubo palabras por ningún lado, tanto Emilia como Atalanta Berserker estuvieron ambos sentados uno frente al otro dentro de aquel bullat que los había estado llevado hasta la ciudad de Bakuo, la capital en donde se celebraría un encuentro de todos los dirigentes de cada ciudad, pueblo o asentamiento. Alter estaba con las manos con varios papeles leyendo cada página en silencio, lo mismo fue para Emilia quien tenía al igual que la mujer de enfrente un portafolio lleno de documentos. ¿Crees que aprueben el presupuesto del próximo año? Fue Alter quien habló de la nada haciendo que Emilia hiciera un leve ruido con la garganta en señal que estaba pensando en una respuesta. El año anterior aprobaron el presupuesto para la ciudad de Tuv, querían levantar una muralla en la zona para tener un terreno controlado dentro de la Academia Shale. No completaron la construcción en el tiempo adecuado. No importó, Coquita pagó el retraso. Por tonto que pareciera, el que hayan cerrado la cercanía de Tuv solo complicó las cosas. Los Grimms que van desde la parte de Kenit ahora atraviesan la costa rodeando Bakuo y Tuv. Y caen directo a Gozan. La mina principal que operó en la zona es nuestra prioridad de momento, la construcción de purificadores ha ido bien. Si seguimos así no podremos costear los próximos ingresos de materiales. Alter pasó de página. Se detuvo cuando un bufido de diversión salió de Emilia. ¿Qué? El tono de molestia fue evidente en Alter. ¿Eres más capaz con finanzas que tu yo que se supone que está cuerdo? ¿Estás segura que eres berserker y no archer? No sería lo mismo para ti, solo hablas de cosas complicadas y gobierno. Hace años pensé que eras un rey en vida. ¿Tengo material de rey? No, Alter fue directa con aquello haciendo que Emilia bufara en signo de que le divirtió aquel comentario. Dudo que lo fueses debido a que no hubo un mito tuyo. Podría haber sido silenciado de forma rápida.
¿Alguien como tú pasando de largo en la historia? ¿Te interesa? ¿Lo contarías? No es algo que te sea de interés, después de todo, ¿no han rechazado mi oferta de contar mi origen en más de una ocasión? Emilia vio cómo las orejas de Alter cayeron levemente ante aquel comentario, aún sigo cuestionándome ese giro repentino de personalidad que tienes. Yo, creo que no hemos sido justas contigo. Silencio, fue la primera vez que Alter sintió que realmente dijo algo incorrecto frente a Emilia. Sé que es tarde para pedir perdón, entonces. No es necesario que sigas, creí que había quedado claro el punto de pedir o no perdón. Quiero ayudar. Ayudaría si te comportas en la reunión, Coquita y Feldspar nos dieron la espalda, Tuf nos abandonó y la capital real no tiene nada más que un consejo que desea que Gozan mantenga su miseria. Por mucho que mantengamos la torre CCT no significa que debamos hacer nada más que eso para ellos. No fue mi culpa lo que pasó en Feldspar. Oh, claro, fue Atalanta, no Alter, no son la misma persona. Emilia bajó los papeles que tenía en mano y miró una vez más a la mujer frente a él, le dije específicamente que no hiciera ningún movimiento, que incluso si aparecía en Grims, no era nuestra responsabilidad. ¿Sabes cuánto dinero hizo perder a Feldspar por algo tan pequeño como una invasión que podrían solucionar un par de soldados armados con armas de polvo? Fue hace casi 10 años. Y en esos 10 años Feldspar aún no ha pagado la deuda, aún no he logrado sacarme de encima los reclamos de infraestructura. Si tanto deseaban el bien mayor, deberían haber dejado caer aquella casa. Alter apretó los puños ante aquellas palabras de Emilia. ¿Cómo puedes decir eso? Alter se puso de pie y miró a Emilia, el rostro con ira, pero al mismo tiempo en conflicto. Había niños ahí. Y la presa que destruyó para salvar a 2 niños ya asegurados ocasionó que la reserva de agua para el año quedara en nada más que barro. Emilia no se molestó por el arrebato de Alter. Solo inclinó el cuello y miró a la mujer a los ojos. Dices cambiar y querer pedir perdón, pero aún me ves como un monstruo, ¿no? No es eso lo que quise decir. Alter flaqueó al momento de ver los ojos de Emilia que estaban fijos en ella. Solo, había niños, había que rescatarlos. Rescatarlos de un equipo que ya los había asegurado. Les dije día y noche que entrenasen sus cuerpos para manejar apropiadamente la fuerza que poseen. Sus emociones desencadenan más fuerza de las que sus cuerpos no soportan. ¿Acaso no ves el guante en tu mano? No es un adorno. Lo mismo para la espada que cargas en tu cintura. No es para pelear, es para sostenerte debido a que tu pierna está lesionada. Puedo curarte, pero cuando activo mis circuitos corres, ¿qué quieres que haga? Llegaremos en 10 minutos, gobernador. La voz del piloto del Bulleat sonó de las bocinas de los lados de las puertas. Atalanta ya no estaba de pie, estaba en el suelo sentada como si la fuerza se hubiera ido. Ni siquiera se te ocurra llorar. ¿Sabes cuánto tiempo tardé en maquillarte? Bien, lo que sea, lo siento. Alter alzó la cabeza sin entender el por qué Emilia pidió perdón. No hubo razón alguna para la que el hombre diera un suspiro de cansancio o aceptara un error que no le pertenecía. Todo lo que había dicho el hombre fue real, todo lo que pasó fue algo que ella o su otro yo ocasionaron, todo lo malo que había sido desde cierto punto en la vida de Emilia no fue nada más que obra de ambas. ¿Por qué era él quien estaba pidiendo perdón cuando no tenía nada por qué disculparse? Nunca pudo evitar huir cuando el hombre activaba los circuitos, fue algo que muy dentro de ella le hizo querer correr. Ella era conocida por ser una cazadora, alguien que podía lidiar con cualquier bestia o ir contra cualquier presa, un depredador superior. Eso fue lo que caía, y aún así, sintió que no estaba segura cuando Emilia hacía algo. Fue su puro instinto lo que le gritó a Alter que debía defenderse, que debía correr, que incluso si ella era buena cazadora, ella seguía siendo una presa. Esa es la hermana mayor. La voz de un niño sonó mientras que otros se unían a la discusión, estaban viendo el televisor. Fue a escondidas de Atalanta debido a que había salido con anterioridad. Uno de los niños había descubierto la contraseña de los televisores que usualmente estaban solo para ciertos canales en específico, pero ahora no importó dado que Atalanta no estaba ahí, por consiguiente, podían ver sin preocupación. Eres nuevo, pero por si no lo sabes, la hermana mayor es realmente increíble. Es ella, pero tiene el pelo mucho más claro. El de la hermana mayor es verde, este es blanco. Rosa claro, es la hermana de la hermana mayor.
Es idéntica. El niño miró el televisor detenidamente viendo cómo parecía una gala. ¿Dónde están? La cumbre de Baku, escuché que se celebra cada 5 años, por eso la están transmitiendo en vivo. ¿No es aburrido? Quería ver a la hermana de la directora. A ella no le gustará si la llamas así. ¿Puedes creer que ella tiene más de 30 años? Otro de los niños habló, uno de los que parecían en su adolescencia. Su hermana se ve igual, no envejecen desde hace décadas. He visto un álbum en una ocasión de su tiempo en la academia. ¿O, cuando ella iba a Beacon? Otro niño preguntó, había escuchado la historia, pero no fue el que había visto el álbum directamente. Creí que no le gustaba hablar de eso. Es por ese sujeto, uno de los mayores señaló a la pantalla, y cuando para los niños, la hermana de Atalanta bajó del bulliard lo hizo tomada del brazo por un hombre. La hermana mayor siempre dice que ese sujeto es una mala persona. ¿No está la tía al lado de esa persona entonces? Preguntó otro refiriéndose a Alter. La hermana mayor dice que lo mantiene bajo control. Un silencio vino debido a la evaluación de la situación. ¿Eso no significa que están casados? La pregunta de uno hizo que los demás pensaran en ello. Una de las niñas abrió los ojos como si se hubiera iluminado. ¿Y si la hermana mayor está celosa de su hermana? El reclamo sin ninguna base de una de las niñas se volvió de repente el foco de conversación de los niños viendo cómo ambos entraban de la mano en la gala. Este lugar crece en lujos cada vez que vuelvo. Es la capital, buscan aparentar lo que no es. No ocurre lo mismo en Mistral, la actividad criminal de Mistral es tan alta que solo cubren los números para que no parezca tan mal como lo es realmente. Una cosa es lidiar con criminales y otra con invasiones Grimm, escasez e incluso un gobierno que busca sabotearse a sí mismo. ¿Sabes cuánto cuesta un gramo de oro en Vale? 1.700 yen. ¿Y por cuánto nosotros vendemos un gramo de oro de las minas? Alter dudó para responder, pero lo hizo finalmente, aproximadamente a 400 yen. ¿Por qué? Gozan al ser parte de Baku debe responder a la capital, el consejo a falta de un rey toma el control total, así que la rendición de cuentas se da para el consejo, no vendemos al exterior, se lo vendemos a Baku, entonces solo sacamos el precio primo. Bien, al menos después de casi 20 años puedes entender lo básico. Era buena en la academia. Estabas por delante de Atalanta, ella no es tonta, pero... Lo sé, soy yo, es distraída. Es raro que te pongas a mi favor. No sigamos con eso otra vez. ¿Te dolió lo de antes? El comentario de Emilia fue casi fuera de lugar. Alter no comprendió por qué dio algo como eso siendo que no era usual que fuera activo a las burlas, pensó que estaría suficientemente amargado para no querer responderle. Olvida lo que pasó antes. Es difícil cuando apenas lograste estar de pie después de eso. No hables de forma que las personas puedan malinterpretar nuestra relación. Bueno, es una mejora, llamar a lo nuestro una relación infiere reciprocidad, aunque por supuesto en tu caso puedo ver que solo estás disgustada que te asocien con alguien como yo. ¿No es eso lo que quería decir? ¿No fue eso lo que siempre has dicho? La respuesta vino con otro silencio de Alter, no quieras buscar amabilidad donde no hay lugar, no necesito que ahora de todos los momentos quieras dar un perdón o una palabra de más, ¿acaso no preferirías irte y dejarme aquí sin más? Quiero ayudar. Lo haces cuando sonríes al público, así que hazlo, sonríe, Alter quiso replicar, pero al momento de querer decir algo se dio cuenta de que ahora estaban frente a la entrada del lugar de la reunión, la cantidad de cámaras fue el indicativo que era hora de seguir en el acto, ¿y la sonrisa? La pregunta final de Emilia hacia Alter fue recibida con unas mejillas temblantes de forma solo momentánea antes que pusiera en orden el rostro y diera aquella expresión con la que salía usualmente cuando iba en algún evento público con Emilia. Ambos entraron de la mano del brazo del otro como acompañantes, siempre hubo rumores sobre ambos, cosa que en su momento Alter vio con asco y ahora simplemente fue incómodo, no fue que su odio hubiera disminuido hacia lo que había visto a Emilia cometer. Solo había llegado a comprender que su odio no estaba bien dirigido. El inicio de la reunión fue como se hubiera esperado. Atalanta estaba viendo todo desde los asientos los cuales se le había asignado,
por mucha negativa que hubiera de los otros gobernadores hacia Gozan, no significaba que les darían un trato o expresarían alguna molestia en el exterior. Desde que llegaron ambos habían comenzado a saludar a quienes llegaban, personas que Atalanta reconoció como los principales opositores ahora llegaban con una sonrisa y posaban para una foto con tal de complacer al público, a la gente de Baco, que el apoyo de todos estaba presente. La discusión pasó, y Atalanta pudo ver a los enviados de otros reinos, estaban en una zona designada donde podían observar todo desde la altura, reconoció un par de rostros, pero tampoco saludaría. Ella solo debía seguir como ahora, con los ojos semicerrados y una sonrisa buena, no podía mostrarse mal, no podía dar signos de flaquez, no cuando había tardado tanto para que Emilia accediera a que pueda ingresar con ella en la cumbre de Baco. Los temas comenzaron a darse, la exposición de cada gobernante designado para que diera las noticias y estadísticas, el crecimiento y las posibles amenazas. El consejo hacía que escuchaba, Atalanta dudaba que algo así se diera, solo se mostraban que escuchaban a los demás en aquel momento que estaban rodeados de cámaras, con la imposibilidad de salir sin no mostrarse a favor del crecimiento de la ciudad. Cuando llegó el turno de Gozan, Atalanta tuvo que subir y ayudar a Emilia con todo lo correspondiente a la ciudad. La exposición no duró mucho, a diferencia del resto, no hubo un discurso o algún tipo de propaganda, nadie en Gozan estaría en contra de Emilia, así que era obvio que no necesitaba más promoción que su propia persona. El consejo también sabía que por mucho que quisiera obtener los recursos de Gozan, tocar un pelo de la cabeza de Emilia podría significar consecuencias con la ciudad. Alter estuvo escuchando atentamente a los anteriores dirigentes y sabía por los informes que muchos mintieron en su crecimiento o proyección. A palabras de Emilia eran solo ciudades que caerían en algún momento. Alter jamás comprendió, incluso tras lo que sufrió con aquella manzana dorada y el caso de los humanos, no pudo decir que entendía porque había una obsesión con adquirir recursos. Ella no había sido la mejor a la hora de pensar, pero el pasar tiempo en aquel lugar y alejada del encantamiento de locura hicieron que su visión del mundo cambiara y ahora. Había veces que le hubiera gustado conservar aquel encantamiento, por más que fuese una bestia, no sufriría por las consecuencias de sus acciones, cualquier pensamiento racional se vería aplastado conforme más se enojaba. El estado actual de su encantamiento estaba al borde de desaparecer, ni siquiera había sido convocada o era un berserker en aquel lugar, pero podía sentirlo, aquel encantamiento. El tiempo pasó y las formalidades se terminaron cuando el consejo pasó a dar las palabras, todos aplaudieron, sabían que aquellos no harían nada, pero aún así aplaudieron. Atalanta en el pasado hubiera mirado únicamente a aquellos presentes sin decir nada, pero ahora estaba bajo otra luz, no podía simplemente complicar más el trabajo de Emilia. Cuando llegó la hora, Teodore hizo presencia en la sala, alzándose en el podio para dar su propio discurso, uno de los pocos funcionarios reales a palabras de Emilia, al menos eso podía recordar Atalanta. Aún así, por mucha influencia que tuviera, su extensión de poder se diluía conforme uno salía de la capital, al punto de llegar a Gozan, por mucho que fuese la ciudad próxima más cercana. Al principio no hubo aquel problema entre cada lugar del reino debido a su distribución, pero ahora, con todo lo que había llegado a pasar, y con lo que había pasado hace años con varios asentamientos de Baco que se unieron y se alzaron contra la capital, era notorio el por qué Teodore empujaba tanto como pudiera a las partes para una buena relación. Aún así, Emilia no había depositado la confianza suficiente en Teodore como alguien que represente a un reino. El discurso de Teodore se extendió, por las palabras que decía Atalanta podía decir que iban dirigidas al pueblo de Baco, pero varias menciones y palabras fueron exclusivas de la capital o la academia. No es que fuera importante, pero tampoco hubo nada a destacar en todo el discurso, fue lo mismo en cada cumbre que se realizó. Está por finalizar la intervención para el público, Emilia comentó por lo bajo mientras que al igual que ella, estaba aplaudiendo cuando Teodore terminó de dar palabras al público. La transmisión del encuentro fue algo que se dio en todo Baco y partes de Vale, probablemente también dirigida hacia alguien que pudiera obtener la señal fuera del continente de Sanus, pero Atalanta dudaba que alguien viera aquella transmisión con interés real. Atalanta podía jurar que Mistral se estaba riendo de ellos conforme pasaban a dar la presentación al público. Tendrás que hablar con alguien después, no estaba en la agenda. Fui convocado por el consejo. No suena bien. Nunca lo fue, solo que ahora estás para verlo. El silencio de Atalanta llegó cuando observó cómo Emilia la miró de reojo, mostrando que aquellas palabras sí habían sido con la total intención de mostrar una negativa hacia su actuar usual.
Diviértete en la fiesta. Emilia se puso de pie cuando la mayoría de los presentes sentados comenzaron a retirarse. No te pases con la bebida, no creo poder cubrirte ahora. No tengo problemas con algo así. La mirada desviada de Atalanta hizo que Emilia solo la mirase como si estuviera escuchando algo fuera de lugar. Un simple suspiro se dio por parte del hombre antes de levantar la cabeza de Atalanta con un dedo el cual usó para empujar el mentón de ésta hacia arriba. No estoy bromeando aquí. La sorpresa de Atalanta fue bastante grande, al punto que no pudo moverse debido a la acción repentina. Algo como eso se podría malinterpretar para el resto quienes los vieran, pero, aún así, Emilia decidió que era una opción válida. En la cabeza de Alter, por mucho que Emilia hiciera comentarios o bromar despectivas hacia ella, aún así, le fue imposible concebir la idea que Emilia hiciera algo inútil. Si había hecho tal movimiento había sido por una razón. No coqueteó con ella, no lo hizo al menos de forma directa, así fue siempre, y así fue desde que antes que ella hubiera llegado en Chaldea en aquel tiempo. Había escuchado historias que esas acciones sí se dieron con su parte invocada como Archer, pero con ella nunca. Fue probablemente a pesar del tiempo, uno de los pocos gestos repentinos que le había dado ante el público. Alter no comprendió nada, supo que tenía que hacer algo, supo que tenía que moverse, había algo entre lo que había mostrado Emilia que debía cumplirse. Así fue siempre, a pesar de no expresar nada directo, era obvio que debía haber algo de por medio. ¿Y si no lo había? Atalanta vio cómo Archer se alejó lentamente y aún quieta no pudo decir que estaba entendiendo la situación. Un gesto como el que había mostrado no era lo que daría hacia ella, algo como eso no tenía sentido que se diera sin significado. Para Alter, por mucho que sus instintos le gritasen que aquello fue solo un gesto, su mente le dictó que no podría ser simplemente eso. ¿Entonces qué? Sin saber qué era lo que debía hacer, Atalanta comenzó a preocuparse al mismo tiempo que la idea de que simplemente estaba jugando con ella vino en su mente. No pudo decir que entendiera las acciones de Emilia, nunca fue algo que fuera predecible por mucho que tratase, al igual que ahora, no hubo nada más que un momento de tensión en su mente sin llegar a comprender qué era exactamente lo que estaba pasando. Atalanta levó una mano en su mentón y pensó el contacto tan repentino que había tenido con aquel hombre. En todo este tiempo, más allá de ayudarla a arreglarse, no había puesto una mano sobre ella, algo que fue notorio. Al parecer la reputación de jugador por parte de Emilia en Chaldea fue por una razón. Aún así, con Archer y ella nunca hubo contacto, no hasta los últimos años. No es que el hombre estuviera más relajado, y Atalanta lo podía decir con solo estar un poco de tiempo al lado de este, siempre estaba ocupado, revisando documentos o entrenando su cuerpo. Eventualmente aquello hizo que se sintiera mal consigo misma, pero no pudo hacer mucho en aquel entonces, no, incluso ahora que estaba totalmente cuerda. No pudo hacer nada para ayudar a alguien que de verdad importaba. El tiempo en la reunión se extendió bastante. Atalanta estaba cansada a partir de cierta hora, ya había saludado a tanta gente que no deseaba ver, quienes conocía y estaban en la lista de posibles accionistas de trata de personas, un negocio bastante recurrente en Bakuo. Ella misma había sido víctima de eso en un principio debido a su nacimiento como fauno. En el tiempo que estuvo en las minas pudo ver a cada uno que había terminado bajo contrato de algún empleador. Al final Atalanta decidió ir a la sección de bebidas y acercarse a la sección de bebidas. Ella jamás lo reconocería, ella no tenía un problema con ello, simplemente buscaba estar en su estado anterior, un estado donde su fuerte era el estar inconsciente. Se repitió eso duramente por varias veces mientras que se acercaba hacia la mesa donde acababan de rellenar las bebidas. Al momento de acercarse y tomar una de las copas ella observó brevemente la copa antes de desgastarla. Quizá fuera un berserker en el pasado, pero ahora no estaba alejada o bien no era diferente a un ser normal del montón. No es que en su tiempo en Chaldea su cordura se hubiera degradado tanto, podía pensar, podía idear y hacer todo lo que correspondiente a alguien normal, pero cuando se trataba de llegar a una comprensión emocional como lo era ahora la cosa fue distinta. La rabia que alimentaba la locura se convirtió en emociones dispersas que cualquiera podría sentir. Entre todo eso Atalanta pudo decir que sentía aquello, el remordimiento, algo que se hubiera transformado en ira debido al encantamiento. El razonamiento podría mantenerse, pero la fluctuación de emociones fuertes destinadas hacía que hubiera aquel descontrol en la mente, una niebla que podría hacer que el mundo se viera de forma diferente. Incluso si lo que sufría no era directamente el encantamiento de su clase, eran similares en todo aspecto, con la distintiva de su cambio a voluntad o fuera de su propia voluntad.
Atalanta alzó una mano y observó detenidamente su mano enguantada, como a diferencia de su yo arquero, ella debía recurrir al cambio real de su físico en orden de alcanzar su fuerza pasada, pero a un costo, el degrado de su cuerpo debido al sobreesfuerzo requerido. Una fuerza que se desvanecía con el simple enfrentamiento de la realidad que había intentando esquivar hasta el momento. Aquella fuerza y visión no eran nada más que una ilusión de lo que realmente debía sentir. Es de extrañar que te hayan dado la posibilidad de asistir hasta ahora. Una voz que hizo que Atalanta casi suelte la copa que tenía en mano. Giró la cabeza y observó a la persona que había llegado para hablarle. Intentó mantener la compostura a pesar de la situación, no fue algo que Atalanta hubiera esperado, no fue nada de lo que hubiera previsto en primer lugar, no creyó que aquella persona se presentaría en la cumbre de Bakuo. Ha pasado tiempo, tras aquella respuesta de Atalanta se dio la vuelta y miró a la persona que parecía escanear cada pequeña parte de su ser, no fue una vista amigable. Eso fue obvio debido al chasquido de lengua final que dio la persona. Sí, creo que han pasado más de 10 años desde la última vez. Puedes hablar con normalidad, creí que solo podías gruñir. La voz de aquella persona ante Alter sonó tranquila, en un tono amigable de la burla, pero para ella fue obvio el que había molestia real tras aquella pequeña burla. Creo que alguien puede cambiar con los años. ¿Alguien como tú incluso? Supongo que ambas siguen usando a Emilia con el gusto de que sufra. Nunca fue nuestro objetivo algo así. Alter bajó la copa sobre la mesa y se giró para ver a la persona recién llegada. Aquella persona pasó a su lado y tomó una copa nueva y comenzó a beber. Clamas que no deseaban que sufriera, creo que tengo una idea equivocada de todo lo que hicieron con los años. Fue por un bien mayor, Alter miró a otro lado sin poder sostener la mirada sobre lo que estaba diciendo, ella ya no creía en lo que estaba diciendo, hacía tiempo que había comenzado a dudar sobre sus acciones y ahora, no quedaba algo así como un pensamiento real tras lo que pasaba, ya no fue lo mismo. Supongo que es algo predecible de ambas, nunca vieron a Emilia como una persona después de todo. Tú, no lo conoces como nosotras, Alter no quiso reaccionar, pero dentro de ella la impotencia que sentía, eventualmente se fue convirtiendo en rabia. Por supuesto, crecieron al lado de él, pero aún así no pudieron ver más allá de aquella rabia que no tenían forma de justificar. La persona ante Alter no parecía que iba a retroceder. Entonces la mujer de pelo rosa claro no tuvo más opción que dar un suspiro y tragar todo lo que sintió en su pecho y señalar hacia uno de los lados de la salida. Solo sígueme si quieres continuar. Una provocación, algo que en el pasado no hubiera hecho y que llamó la atención de la persona que había llegado. Un suspiro de diversión salió de aquella persona antes de asentir. Sí, supongo que el tiempo de verdad puede cambiar a alguien. Antes hubieras estado dispuesta a saltar a defender todo lo que has hecho. ¿No pareces feliz de escuchar esto? Alter miró a la persona a su lado y como comenzó a seguirla, acompañándola a la salida. Suenas más molesta que antes. Una cosa era tratar con alguien que ni siquiera sabía que estaba haciendo un error, ahora, no sabría decir qué sentir. Alter abrió la puerta para que pasasen sin más, dirigiéndose a la parte de descanso. El lugar de reunión fue el antiguo castillo de la familia real de Bakuo, por ende, había estado preparado para fiestas grandes y bailes. Las salas de descanso que alguna vez pertenecieron a la nobleza ahora eran nada más que salas de descanso para invitados. Caminaron por unos minutos hasta que llegaron a su destino, con Alter levantando una tarjeta de acceso que le daba la posibilidad de entrar a las salas de más alta clase. Creí que usaríamos la mía. La persona levantó y mostró entre sus dedos la misma clase de tarjeta que Atalanta había utilizado hace unos momentos. Por mucho que Gozan quiera ser dejada en la miseria, no pueden simplemente dar una mala imagen. Tanto Emilia como yo somos invitados de alto grado. Es curioso que alguna vez hayan pensado en invitarte. Recuerdo los tiempos en la academia, no eras la más tranquila o habladora en aquel entonces, usualmente no hacías nada más que gruñir o mirar de forma enojada a todo el mundo. En aquel entonces no había logrado adaptarme a mi semblanza. Alter mintió sobre su habilidad, era de los pocos secretos que existían de aquella persona, una que estaba mucho más al consciente de la real naturaleza de Emilia y ambas. Podría decirse, en aquel entonces no eras diferente a una bestia intentando pasar por un ser pensante. Una burla directa se dio. Ambas llegaron y se sentaron frente a la otra. Alter no recordaba que la persona frente a ella fuese tan mordaz a la hora de hablar o que se la pasara insultando de forma tan amena.
En aquel entonces creo que eras mucho más amable que ahora, te ves horrible en este momento para decir que eres igual que antes. Un bufido de diversión salió de la persona. ¿Incluso puedes responder con sarcasmo bajo tu propio juicio? Era obvia la demérito que se pronunció con cada palabra. Es bastante sorprendente el avance que has alcanzado. Supongo que tu idea de mi persona era nada más que una idiota que podía golpear fuerte. Solo como el resto. El silencio de Atalanta llegó antes de dar un suspiro en señal del cansancio que sintió por hablar del pasado. No has perdonado lo que hemos hecho en aquel entonces. Sería más sorprendente si lograra hacer algo como eso. Bien, lo entiendo, no hicimos las mejores elecciones en aquel entonces. ¿Lo entiendes? La pregunta sonó con un tono al borde del quiebre. Era obvio que aquella palabra fue casi un detonante. No entiendes nada, tu hermana y tú jamás entendieron por qué Emilia hizo que lo hizo en aquel entonces. Para ustedes siempre fue la elección correcta el llevar sus intereses por encima de la razón. Atalanta quería responder, quería decir lo sé, pero sabía que aquella respuesta solo haría que la persona ante ella cayera en una mayor ira. He cambiado. Es por eso que ahora él te puede tocar, simplemente has aceptado lo que siempre has estado haciendo sin saberlo. Atalanta observó cómo aquella persona se puso de pie y caminó hasta donde había un grupo de botellas de alcohol en la pared, no dudó en tomar y comenzar a buscar para abrirla. Claman odiarlo, dicen no soportarlo, pero una vez que lo había apartado, que lo había llevado de ustedes, en vez de darme las gracias decidieron que no podían solucionar los problemas solo con la fuerza. El fuerte sonido de un corcho salir fue realmente sonoro para Atalanta. Ella no había modificado su expresión en todo lo que llevaba el encuentro entre conocidos. Solo estaba con una cara plana y la mirada hacia algún lado, en todo el tiempo no se había atrevido a mirar a la persona ante ella a los ojos. Llegamos a la conclusión que necesitábamos ayuda. Una risa salió por parte de la persona. Después de cuánto tiempo se dieron cuenta que no podrían solucionar todo a la fuerza, claro, fuerza es lo único que jamás carecieron, ambas hermanas dedicadas a la violencia en aquel entonces. Alter apretó los puños. Ella llevaba ropa elegante, pantalones, camisa y un saco hecho a su medida. Las manos con guantes en aquel momento se apretaron con fuerza haciendo que el ruido de los guantes de cuero estirarse sonaran en la habitación que carecía de ruido a excepción de líquido siendo vertido en una copa. Hemos estado ayudando al estado de Gotham, protegiendo y haciendo que prospere en los últimos años, redujimos la tasa de mortalidad general, especialmente la infantil en todas las zonas aledañas, abrimos hospitales, instalamos filtros de aire, y llegamos a defender la torre CCT en lo que llevamos. Alter no se dio cuenta cuando sus ojos se entrecerraron ligeramente y su cola se tensó, no solo fue el único gesto, sin que ella lo supiera había comenzado a enseñar los dientes cuando habló, delatando los colmillos que llevaba. ¿Lo han hecho ustedes o lo ha hecho Emilia? Fue un trabajo en conjunto. Alter miró detenidamente a la persona ante ella, no hubo el mismo intento de llevar las cosas con tranquilidad como antes. La molestia creciente estaba pasando a una ira que no podía controlar. Sí, ese es el rostro que solías llevar. Alter se detuvo y miró sus manos, de su mano izquierda en la punta de los dedos sobresalieron las uñas afiladas de lo que sería la forma de bestia que estaba latente en ella. Intentó retraer las garras, la bestia que estaba latente en su interior deseaba salir, por mucho que Alter intentara ocultarlo o quisiera decir que ya no estaba ligada a la cordura deformada que cargaba, siempre estuvo aquel sentimiento. La conciencia dentro del estado de inconsciente. Nos conocemos desde hace más de 20 años, entiendo que no puedas hacer algo con tu semblanza, a diferencia de tu hermana, la tuya realmente es una carga. El tono de la persona cambió. La comprensión dio presencia antes de que el sonido de tragos continuos se diera. Probablemente en todo este tiempo, no has estado consciente de tus propias acciones, ¿no es así? Alter quería decir que era correcto, pero decidió guardar silencio. No quiso decir algo como eso, porque muy dentro de ella lo sabía, que por mucho que quisiera dar la culpa completa a su estado anterior, las elecciones habían sido por ella y no por nadie más. Si alguna vez existió un culpable de que ella fuese quien era ahora, no fue su otro yo arquero, tampoco Emilia, solo fue ella, la persona que se ocultó bajo la capa de no entender cuando todo pasaba frente a sus ojos.
Supongo que no obtendré una respuesta. El silencio siguió, un suspiro final se dio la persona antes de caminar hasta Alter, extendiendo una nueva copa con alcohol en mano, a modo de invitarla a tomar. No te odio. Hace 20 años también cometí errores, incluso después de eso he seguido cometiendo error tras error, probablemente he hecho más errores que tú. No merezco esa comprensión. Alter tomó la copa en manos y su cuerpo se relajó, las garras se retrajeron y perdió la mayor parte de su fuerza debido a que una vez más, la lucidez de sus acciones golpeó su mente. El mundo no se trata de merecer o no. Alter no se atrevió a mirar hacia arriba, solo se quedó observando las botas de aquella persona frente a ella. No es algo que ha dicho Emilia antes, decidir merecer es un privilegio que solo un idiota puede tomar. Alter bufó ante aquel comentario dado. Él rechaza el destino de forma abierta a pesar que no lucha contra este. ¿Por qué crees que no lucha contra su destino? Alter alzó la cabeza y vio a los ojos azules de la persona frente a ella y sonrió, una sonrisa de pesar se presentó en la mirada de Alter, una al borde del quiebre que reflejó que ya no deseaba seguir hablando, siente que no puede hacer nada, que su esfuerzo no es suficiente, siempre ha sido así, ¿por qué no fue hasta ahora que no pude ver eso? Comprensión. Alter deseaba no haber llegado a eso, no haber llegado al estado de poder comprender a otros de manera que sentía que es lo que alguien como Emilia podría llegar a sentir. Y ese mismo sentir fue lo que causó que todo lo que alguna vez había llegado a sentir en el pasado se volviera contra ella debido a las elecciones que había tomado. ¿Cuántas veces había pasado por la oficina de Emilia para ver los papeles que se trataban de los niños e ignoró por completo que había una pila aún mayor de personas que Emilia cuidó por separado? Nunca hizo preguntas de aquellas personas, tampoco mostró un interés real en el pasado. Ahora para presentar arrepentimiento sobre algo que había decidido y creído como correcto no era diferente a llamarse hipócrita debido a su accionar. Tú, los ojos azules vieron fijamente a los ojos dorados de Atalanta, sí has cambiado. Alter abrió los ojos en sorpresa ante la vista de un rostro que no esperó ver por parte de aquella persona ante ella, no hubo el mismo rechazo que esperó o la burla que creyó que llegaría por su decisión. Ella quería decir que no se merecía el perdón, pero lo buscó por inconsciente que fuese de ese hecho. Fue aquello lo que la señaló como algo más que una bestia, algo más que algo que se borraría con el simple mover del viento. Fue lo que hizo que ella pueda llamarse a sí misma humana. Emilia no había visto a Atalanta en un tiempo. Le preocupó, pero a la vez aquello significó que no hubo problemas mayores, el hombre estaba consciente que, si algún problema se diera con Atalanta, entonces llegaría a escuchar el estruendo que significaba que aquella mujer perdiera el control. Por otro lado, le preocupó porque había visto a aquella mujer caminar hacia Alter. Emilia sabía que no se llevaba bien con ninguna de las hermanas, incluso con el pasar de los años, no hubo algún signo de tregua, así que dejar todo en manos de Alter era una apuesta. La reunión a la cual había sido llamado fue con respecto a la intervención de Gozan para la próxima expansión de la capital Izade hacia la zona del desierto correspondiente al territorio, era más una excusa, al menos así lo vio Emilia, para tomar guardias y llevarlos a batallar para un lugar que solo buscaba el beneficio propio. El dolor de cabeza de Emilia solo creció al escuchar a las personas hablar de lo bien que le iba a Gozan y que por esa misma razón debería dar un aporte significativo. El rechazar en aquel momento sería lo mismo que pisar una mina, detonaría a sus pies algún problema que no podría controlar. Emilia en su silla y el codo inclinado sobre la mesa grande de la reunión, miró a los presentes y pensó en la posibilidad. ¿De cuánto tiempo le tomaría matar a todos ellos en el acto? Una idea estúpida. Emilia lo sabía, no podría simplemente acabar con los dirigentes por muy a pesar que fuese, la creencia en quienes daban algo por nada en vacuo creaba una lealtad ciega. Terminar con aquellas personas no era imposible, pero sería un problema de las masas posterior a eso, el descontrol se daría en el poco orden que había en vacuo. Emilia ya había vivido en su juventud el error de creer que todo se solucionaría con eliminar la cabeza de la serpiente, cuando el terminar con una significaba que otra vendría en su lugar. No podía encargarse del reino por completo, no podía encargarse de la propia Gozan. Seguir algo como eso y extender más allá de su posibilidad sería como condenar a más personas al olvido y la decadencia continua en búsqueda de algún orden al cual seguir. Podría ir con todo, podría liberar y ejercer su papel como un agente de control. Pero eso significaría violar el contrato con ambas Atalanta. El culmine de la reunión llegó a nada.
La aceptación con condiciones hizo que se llevara el acuerdo a reevaluación. Emilia esperaba eso, solo deseaba ganar tiempo para encontrar otra salida. Él podía hacer camino por su cuenta en el territorio que habían pedido. Vería para resolverlo de forma anónima luego. Algo que también hablaron fue el pedir que dejara que Atalanta Alter fuera con ellos y se encargara de la protección de la capital. Emilia creyó que fue una especie de broma al inicio, pero el miembro del consejo que dio la idea se quedó viéndolo como si esperase que diera un sí. Su respuesta fue un no por completo. Borrando la sonrisa del hombre, el que la mayoría en Baco deseara tener a Alter como guardia fue sabido, muchos habían dado cartas, regalos e indirectas para que ella se fuera, pero Emilia lo sabía. Lo ciega que estaba la mujer con respecto a su ideal, ella no iría con nadie debido a que los consideró malvados en su propia visión. No fue una visión del todo errada, aún así, Emilia no quería arriesgarse, solo había accedido a traer a Alter en la cumbre debido a su cambio en los últimos meses. Que no hubiera noticias de ella hasta ahora fue un buen indicativo. Cuando Emilia se disponía para retirarse, una joven se paró frente a él. Hizo una ligera reverencia y miró a los ojos al hombre. «Has crecido bastante». Emilia contestó sin devolver el saludo a la joven, quien simplemente asintió sin más. «La última vez que nos vimos fue hace más de 6 años. Creo que es la única persona que diría eso». La joven alzó la cabeza y Emilia miró la cicatriz que se encontraba en uno de los ojos de esta. «Una marca de guerra. Creí que no te dejarían jugar con espadas hasta este punto». Un resoplido y una sonrisa de lado. Emilia se cruzó de lado y vio cómo la joven recuperó su postura. Aquella joven de pelo blanco sonrió ante el reconocimiento indirecto por parte del hombre. «Mis habilidades ahora son remarcables». La confianza se dio cuando miró a Emilia en los ojos. «¿Acaso no es lo mínimo que debería hacer? Como heredera de los Schnee no podría ser menos que eso». Weiss Schnee miró con confianza al hombre frente a ella, quien había sido el maestro de esgrima de su hermana mayor y le ayudó a ella misma en la formación del uso de la espada, quien en el pasado había sido uno de los sirvientes de los Schnee, ahora estaba viéndola con los brazos cruzados y una sonrisa de lado. «¿Desde cuándo hablas con tanta confianza, mocosa?» Weiss sonrió ante el reclamo. Probablemente la única persona que conocía que la llamaría mocosa de esa forma sería Emilia. No se sintió ofendida, usualmente pensaría que alguien la estaba tratando de menos, que solo estaba denigrándola, pero aquel hombre fue diferente. No es que la estaba tratando de menos, fue un reconocimiento. Un reconocimiento que ella era destacable entre el resto. Logré preparar todo para mi ingreso a Beacon. Ya no soy una mocosa como me llamas». Weiss estaba sonriendo con suficiencia ante su logro y de buen humor. «Tienes la altura de una». Y el buen humor de Weiss se esfumó cuando aquel comentario dio justo donde más le dolió. «No soy tan baja». «Bien, lo que digas». Emilia alzó una mano y le revolvió el cabello. Los ojos de Weiss se abrieron, vio cómo el hombre comenzó a caminar hacia la puerta de la salida y frunció el ceño. «¿Eso es todo? ¿Esperabas un abrazo quizá?» Weiss rodó los ojos. Aquel comentario la molestó y no pudo evitar responder. «¿Irás a buscarla tan rápido? ¿Tan desesperado estás de no tenerla cerca?» Emilia se detuvo, miró la puerta y se quedó en silencio. Aquellas palabras de Weiss habían sido con referencia a Atalanta. «Aún pienso en usted con mucha estima, pero no elimina el hecho que traicionó a la familia». Era eso. Emilia supo a qué se refería la joven, comprendió del porqué de la molestia y al mismo tiempo, no pudo hacer nada para corregir lo que aquella joven pensaba. Incluso si se explicara, no podría convencerla. Aún así, el que asumiera que había hecho todo lo que hizo por Alter de todas las personas. No fue algo que pudiera decir que estaba a favor de tomar. Aún así, sabía que era la opción correcta. Había creado la situación óptima para este desenlace después de todo. «Si eso todo lo que deseas decir, entonces me iré». Weiss intentó decir algo, quiso gritarle, pero una mirada de un recién llegado a la entrada hizo que se detuviera. Jack Schnee entró en la sala seguido de Ospin, el directo de la Academia de Vale. «Es bueno encontrarlo aquí», la voz calmada de siempre y el tono despreocupado. Emilia miró al hombre fijamente y como Jack Schnee pasó a su lado sin decir una sola palabra, ignorándolo por completo. «Bueno, ¿qué le parece si hablamos un poco en privado?» Una invitación de Ospin no fue algo que estaba en la posición de rechazar. «Ha pasado tiempo», un saludo y un paso al frente, indicándole a Ospin que indicara el camino.
Emilia se preocupó que no estaba teniendo noticias de Alter, más cuando aquella mujer había llegado y hablado con ella antes de que se fueran. Si no hubo ruido hasta ahora, fue porque lograron dialogar o que Alter no perdiera el control. Aún así, era una bomba de tiempo dejarla sola. Necesitaba terminar su charla con Ospin y volver con ella antes que se meta en problemas. No creí que seguirías aquí. Emilia entró en la sala de descanso y observó a una mujer con una copa en mano. Estaba sentada en uno del sofá de la mesa mientras que veía al recién llegado. En aquella sala estaban ambas mujeres, solo que Alter estaba acostada en el sofá grande, dormida y con un obvio signo de inconsciencia. Hablamos bastante. Cuesta creerlo. Emilia se detuvo frente al sofá donde estaba Atalanta, se encontró con la mujer de pelo rosa claro dormida y totalmente ida. Al momento de acercarse y verla generó una sombra que hizo que la mujer mirase con los ojos apenas abiertos a quien llegó. Emilia, una mano se extendió por parte de Atalanta, tambaleándose llegó a extenderse hasta que tocó la ropa del hombre, tomando la corbata de este estiró ligeramente para que bajara la cabeza. La mujer que estaba en la habitación observó aquello expectante de algo así como un abrazo o una muestra de cariño. En cambio, al momento en que Emilia estuvo a la altura de Alter, esta llevó su mano extendida al cuello del hombre e hizo un leve esfuerzo que no llegó a nada. Había sido un intento de ahorcarlo sin más. No dijo nada, no pensó en siquiera decir algo después de aquella muestra. Lo que había visto probablemente había sido el instinto característico de Alter, el querer ahorcar a Emilia fue la mayor prueba de ello. Y, aún así, aquel hombre había cargado a Alter con cuidado, llevando una mano bajo las rodillas de la mujer y otra en la espalda para recostar a Alter en el pecho y así cargarla con cuidado, un cuidado que la mujer reconoció como genuino y al mismo tiempo. Sabía que no era cierto debido a que Emilia no fue alguien que mostrase algo como eso. ¿Ninguna palabra? Ya he obtenido todas las respuestas que deseaba por parte de ella. Supongo que su inocencia sigue intacta. Emilia acomodó a la mujer, quien movió ligeramente las orejas ante el cambio leve de posición, pero en vez de alejarse, dado la inconsciencia de ésta, se aferró al hombre quien odiaba como si fuese alguien a quien amaba. No tanto como su hermana. ¿Has hablado con ella? Emilia se detuvo antes de salir, viendo de reojo la mujer sentada aún bebiendo sola. El que aquella persona mencionase a Atalanta no fue algo bueno, y más cuando se trataba de aquella mujer de pelo verde y rubio. Ocasionalmente, de verdad piensa que no hizo ningún daño o cree que no hay forma que esté negativa con ella. Emilia sonrió de lado y antes de girarse de vuelta hacia el frente. No te recordaba tan viciosa. El tiempo cambia a las personas. ¿No es acaso la persona que abrazas con cuidado el mejor ejemplo? Aunque supongo que hay excepciones a la regla. La mujer bajó la copa y miró fijamente al hombre salir. Sigues siendo igual de molesto que hace 20 años. Tú tampoco has cambiado mucho. Los cuatro no lo haremos en un buen tiempo. Pensar que agradecerías aquel incidente. No lo agradezco, el tiempo debería correr para todos, pero para nosotros supongo que será otra historia. No es tan complicado como algo relacionado al tiempo. No hablas acorde a una persona normal. ¿Alguna vez lo hice? Fue ahora el turno de la mujer de reír antes de ver al hombre salir y cerrar la puerta. No, no lo has hecho. Una respuesta para sí misma se dio mientras que recordó la escena que acababa de pasar. Por mucho que dijeran que no hubo un cambio, se presentó ahora uno más que notable. Incluso dormida, Alter jamás hubiera dejado que Emilia ponga una mano sobre ella, de alguna forma siempre fue así, pero en este caso, cambió, y se mostró incluso dispuesta a aceptar. No supo si fue alcohol o algo más que ninguno de los dos mencionó. Pero no importó. Ya nada en este punto importó.